Una historia Estamos guardada de mis en padres la y cuna mis del sueños que Puquio, fui y una de logrando las a preguntas través de que los quisiéramos años. hacerlo a Johnny Barra es de cómo tiene la afición a la música. Bueno, la música en realidad siempre ha estado en la sangre de mi familia, sino que por motivos económicos y por motivos de repente de trabajo, muy pocos han logrado llegar y a marcar una imagen en la historia peruana. Tengo mis tíos que son guitarristas, zurdos, pero igual dejaron la música. Mi madre, que hace un par de años falleció, ella era compositor de muchos temas que les brindó a Ángel Dámaso en una oportunidad y a Mario Mendoza. Mis padres tenían una disquera en Huaraz llamado Discolandia. Vale decir que mi papá, Demetrio Justino Ibarra Giraldo, tenía una disquera y decía más o menos algo así en los discos de esa época, ¿no? Discolandia Ibarracho, Disco Tarrantiramu, era una manera de poder llegar a la gente campesina, a la gente que en esa época pues gustaba mucho de los discos de nylon, de los long plays, de los mini long plays, de los cassettes. Entonces yo siempre estaba al lado de mi padre, que me dejó a los 8 años. Entonces siempre en mí estuvo la música, toda una vida. Y siempre tenía una anécdota, y esa anécdota vale decir que soñaba desde muy pequeño tocar en algún marco musical como guitarrista. Y vale decir que tuve tantos sueños que ya ni los recuerdo, pero siempre de una u otra manera aparecía tocando la guitarra, según la guitarra, en los grupos, y me despertaba asustado y todo solo era un sueño. Pero después de los 45 años, cuando compré mi primera guitarra, dije, voy a aprender a cantar y voy a aprender a tocar guitarra, y eso de alguna manera la persona que más me incentivó y la persona que más me ayudó siempre fue mi madre, ¿no? Siempre que yo no podía entender quechua, ella me lo traducía, o ella es la persona que me enseñaba. Nos mencionas y hablando y recordando a tu mamá, ¿cómo se llamaba su mamá, señor Johnny? Mi madre, Elba Garrido Rodríguez, que ya está en el cielo, que sé que desde ahí me está viendo y sé que está contenta por lo que estoy logrando poco a poco. Doy gracias a mucha gente que se dedica a la música, a muchos músicos que de alguna manera me ayudan a seguir progresando, a seguir cultivando la música. Gracias a todos ellos voy avanzando de a pocos y logrando realizar mi sueño, ¿no? Usted nos mencionaba y nos decía, señor Johnny, que en Huaraz usted tenía una disquera. ¿Cómo se llamaba esa disquera? Discolandia. La primera disquera en Huaraz, Discolandia. La única. Y que estaba ubicado en Girón Centenario. Y bueno, alguna anécdota seguramente usted en esas épocas, ¿usted también vendía los discos con su papá? ¿O? Claro, desde muy pequeño nosotros vendíamos los discos, siempre los vendíamos. Mi papá siempre ha sido un comerciante muy emprendedor y desde pequeño nos enseñó a hacer negocio, ¿no? Mi papá montaba en su camioneta y nos llevaba al Callejón de Guaylas. A mi madre la dejaba en Carhuaz, a mí me dejaba en Yungay y él se iba a Caraz, ¿no?
en el piso del mercado poníamos plásticos, poníamos discos y un tocadisco donde difundíamos la música nacional, el huayno. Y bueno, siempre hemos tenido la música a la mano y es por eso que de repente cuando trato de cantar cualquier canción se me hace fácil y no perder la melodía. Es algo que cultivo desde muy pequeño. Y luego que ya mi padre, ya más o menos digamos que ya era la 1 de la tarde, él venía recogiendo a nosotros, ¿no? Recogía, en primer lugar me recogía a mí, luego a mi mamá, y nos veníamos pues en esa época a comer a un restaurante muy conocido que se llamaba Bertila, ¿no? Estamos hablando de los años 81, 82. ¿Alguna anécdota? Porque usted cuando usted dice mi papá nos recogía, era como, no sé, digámoslo, una empresa que se distribuía en diferentes lugares de Huaraz o algo así. Claro, o sea, en esa época pues había muy poca gente venía a la ciudad de Huaraz a poder comprar, muy poca gente tenía, no había movilidad mucho, no había muchos carros, entonces la gente le gustaba mucho que los domingos, ¿no? Mucha gente de las estancias, de las alturas, de lugares que realmente lejos de llegar, de hacer llegar la música, bajaban a Caraz, a Yungay, a Caruazo, a comprar sus discos de nylon, ¿no? Sus long play. Y bueno, y veía, a mi poca edad, que recuerdo, veía que eran tan felices, compraban 2 discos, un long play, un cassette. La música es el sentimiento más hermoso que se puede cultivar en el ser humano. Usted también menciona, bueno, sabemos que le gustaba la música, ¿y a qué edad, digamos, le nace esta afición o se hace realidad este sueño de tocar guitarra? Y de 5 años empezó a tener mucha afición al sonido. El sonido siempre ha sido una parte muy importante en la parte auditiva. Siempre me ha gustado tener el audio a un excelente sonido, ¿no? Y eso consta de que todas mis unidades que tengo en la empresa de grúas y barra, pues no les falta una pantalla ejemplar, no les falta un buen sonido para viajar, para que los conductores se sientan contentos como en casa, ¿no? Puedan disfrutar. Bueno, y también nos habla parte de su empresa, que es Grúas y Barra. No sé si nos puede hacer, digámoslo, una reseña, un resumen de su empresa. Bueno, Grúas y Barra tiene en el mercado 31 años. Es una empresa que lo formé yo con el apoyo de mi madre. Fue la cúspide de poder de alguna manera empezar ese negocio, y es ahora que no está a mi lado, es la leyenda viva en mi corazón. Gracias a ella fundé Grúas y Barra, ¿no? Y bueno, durante muchos años hemos ido creciendo paulatinamente, apoyando a las empresas que confían en nosotros, apoyando a muchos pueblos que de repente antes no llegaba la luz, poniendo los alumbrados públicos, los postes, viajando, ¿no? Viajando bastante, porque antes no había muchas grúas como los hay ahora en este momento, ¿no? Pero Grúas y Barra siempre se ha caracterizado, ¿no?, en hacer el trabajo por pasión, por amor, por cariño, porque realmente te gusta. Por eso que los trabajadores que trabajan en Grúas y Barra, yo los formo a mi manera, a mi estilo, ¿no? Nadie viene de afuera con una carrera, digamos, de un operador o de un rigger a empezar a trabajar. No hay ni una persona que ha tenido esa oportunidad. Siempre se han formado dentro de mi empresa.
Cuando usted nos habla de su empresa, ¿qué parte del Perú o qué departamentos del Perú usted da servicio? ¿O cuál es la mejor experiencia que haya ganado usted? Bueno, he tenido la oportunidad de recorrer todo el Perú, hasta donde los límites de las carreteras han llegado, ¿no? Muchos lugares muy hermosos, muy bonitos. Hablamos de Cusco, hablamos de Moquegua, Juliaca, Tacna, Piura, ¿no? Lugares que de repente donde hay accesibilidad a las pistas, pero también hay lugares donde no existe carreteras afirmadas, ¿no? Yo recuerdo mucho en los años, exactamente creo que era más de 2005, recuerdo cuando Antamina se ingresaba por Pachacoto, ¿no? Por la ruta Huaraz, ahora se hace por Colococha. Era una ruta donde no era tan lejos, porque ahora de Colococha a Antamina solamente hay 3 horas, pura pista. Pero antes, por Pachacoto se hacía aproximadamente 6, 7 horas, 8 horas. Y eso, si es que la ruta estaba en buen estado. ¿Cuántas unidades se han volcado? ¿Cuántos accidentes ha habido? Nosotros hemos sido una de las principales empresas que ha cultivado o que ha aportado llevando piezas y accesorios para las máquinas a esa mina, ¿no? Bueno, pues hablar de la empresa Grúas Ibarra seguramente le trae muchos recuerdos. Como bien usted menciona, ha visitado muchísimos lugares de nuestro Perú, pero hay algo que la gente seguramente quiere saber y lo vemos ahí en las unidades donde dice tienes varios apelativos, ¿no? Donde dice el veloz, el 10 de las pistas, la leyenda. Bueno, ese apelativo me lo gané por muchos años. Tengo demasiados amigos en las rutas nacionales, donde pues a veces nos juntamos, hay la oportunidad de compartir momentos agradables, también momentos difíciles, se malogran los carros. Gracias a Dios, en estos 31 años no tengo ni una sola vez donde mis unidades hayan quedado de repente malogradas o hayan tenido un accidente que haya marcado la historia. Y nosotros nos enfocamos mucho en realizar el mantenimiento preventivo, en el mantenimiento anticipado de las unidades, ¿no? Porque uno sufre cuando uno tiene maquinaria de repente que no están al día o que de repente les falta cualquier cosa, ¿no? Entonces es donde sufren los choferes. Pero si a un chofer tú le das, a un conductor, le brindas las comodidades, le brindas el sonido, le brindas una cama donde pueden descansar, le brindas un lugar donde ellos puedan ser felices como personas, pues siempre van a tener la oportunidad de hacer bien las cosas, ¿no? Por eso siempre digo, hasta en mis canciones, pasión por la música, es lo mismo aquí, pasión por el trabajo. Tienes muchos apelativos y la leyenda. La leyenda es porque mucha gente me puede estar viendo de repente en la semana, me puede estar viendo en Piura, pero ya en 2 o 3 días me están viendo en Cusco, ¿no? O viceversa, me están viendo en Cusco, pero me están viendo de repente en Arequipa. Entonces dicen, oye, ¿cómo haces tan rápido para llegar? Es algo que me gané, es algo que de repente Dios me ha dado un don de poder conducir por amor, por cariño. Yo cuando conduzco es algo que me encanta, no me canso de conducir. Yo conduzco solo, ¿no? Son 24 horas prácticamente a Cusco directo, sin parar, ida y vuelta, 24 horas de ida, 24 horas de bajada, ¿no? Yo no consumo ningún tipo de repente, digamos, como otra gente que utiliza coca o se molea la coca, como la gran mayoría de los traileros
los omnibuseros, ¿no? Es algo que no lo hago. En cambio yo uso, por ejemplo, bastante las habas, la cancha, ¿no? Cosas naturales que hacen que me sienta fuerte, ¿no? Cuando hablamos de su empresa, mencionamos que o escuchamos que es muchísimos años. ¿Y desde los cuántos años usted brinda servicio como chofer, digámoslo así? O Yo creo que en esa parte chofer es una palabra tal vez no muy bien visto aquí en el ámbito nacional. Porque chofer es cualquiera que se sienta al timón y puede conducir. Esa es mi perspectiva personal. Pero creo que como yo siempre he tratado a mi gente, uno tiene que llegar a tener la meta de ser un piloto. Porque creo que después de piloto viene una bonita palabra que se dice conductor, ¿no? Un conductor pues está preparado mecánicamente para poder solucionar en cualquier eventualidad, en cualquier lugar. Pero un chofer lo único que sabe es subir, ponerse la corbata, vestirse y conducir. Pero nunca soluciona los problemas. ¿Y desde los cuántos años usted viene siendo piloto de las unidades? Y de repente algunas anécdotas con algunas empresas que usted también haya trabajado en algún momento, ¿no? Mire, por ejemplo, les cuento algo pequeño nomás, ¿no? Yo siempre tenía esa noción de algún día comprarme una unidad y correr los caminos del Inca, ¿no? Yo tengo una, digamos, cuando compré mi primera camioneta, una Tucson, la primera Tucson que salió, lo equipé, lo preparé, y ustedes pueden creer que yo hice Lima Huaraz en 3 horas 45 minutos. 3 horas 45 minutos realmente fue para mí un tiempo récord para poder llegar. Pero tengo, gracias a mi madre, que lloraba mucho porque ella siempre me quería ver a su lado y me dijo que me alejara de esa carrera, que no era para mí y que yo podía de repente brillar haciendo otras cosas mejores que esa. Pero yo siempre he amado las pistas, siempre he amado las rutas, y toda la gente que me conoce y conoce a Johnny Ibarra y conoce a Transportes y Grúas Ibarra da fe, ¿no? Mis unidades siempre son una excelencia de mantenimiento, siempre están al día para recorrer todo el Perú. ¿Desde los cuántos años usted conduce una movilidad? Desde los 13 años aproximadamente, pero profesionalmente a los 18 años, ya manejando unidades grandes, unidades que realmente mis sueños que no te he contado una pequeña anécdota que tengo y que siempre quise de repente contar y difundir para que la gente me conozca a mí. Yo desde muy pequeño sabía que tarde o temprano y algún día iba a llegar a este punto de mi vida. Gracias a quién, gracias a mi madre, a Elba Garrido. Siempre estuve pegado a ella, siempre fue la mejor versión de mi vida, la mejor versión a seguir. Recuerdo que mi padre, cuando murió